Y hermanos, de veras, si yo iba a poner un énfasis en un solo culto, para mí sería ese culto, porque aquí estamos en el mundo, con trabajo, con los del mundo, y es un tiempo que podemos entrar ahora y relajarnos un poco y escuchar un poco de la palabra de Dios. Por hermanos, yo estoy contento que están aquí también con nosotros. Los hermanos de Los Mochis, Sinaloa, también están acompañándonos por medio de live stream en esta tarde también, por eso bienvenidos a ellos también. Muy hermanos, ahora estamos viendo en Los Siervos de la Sombra y vamos a estar siguiendo en esa serie, aunque hay que recordar también, hermanos, el jueves vamos a estar tocando puertas en el impacto, como siempre, a las 9:30 de la mañana y también a las 6:30 de la tarde, los sábados a las 9:30. Por eso, hermanos, que aparte tiempo también para ir a evangelizar también aquí en nuestra región. Aquí estamos, hermanos, en 2 Samuel capítulo 6. Les invito, hermanos, que busquen en su Biblia 2 Samuel capítulo 6. Encontrando su lugar, hermanos, les invito a que se pongan de pie para leer ahora la palabra de Dios, la lectura de la palabra de Dios. 2 Samuel capítulo 6, comenzando con versículo 1, dice: David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000. Y se levantó David y partió de Balá de Judá con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre el cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en collado, y Usa y Ayú, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado del arca de Dios, y Ayú iba delante del arca, y David y toda la casa de Israel danzaba delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera, de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Y llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a la casa de Obed-edom Geteo. Oremos. Padre Santo, Señor, gracias te damos por tu palabra en este momento, Señor. Bendice, te pido, ayúdanos a aprender un poco de tu palabra en esta tarde. En tu nombre precioso que te pedimos. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Ahora estamos viendo del siervo imprudente. El siervo imprudente. Y hermano, cuando vemos eso, ahorita vamos a ver la historia de eso, pero en la Biblia encontramos 3 arcas que son mencionadas en la Biblia. Primeramente vemos el arca de Noé, en donde la humanidad fue salvada a través de Noé en su arca. Y luego la siguiente arca es la arquilla de Moisés. Y vemos que también Moisés, ese tipo de Cristo, él fue también salvado por la arquilla en donde estuvo él. Y la tercera arca es la arca del pacto, la cual que estamos hablando de hoy en día. Y cuando recordamos el arca de pacto, vemos que Moisés fue él quien mandó hacer esa arca. Y esa arca era simbólico de la presencia de Dios. Ahora también vemos que esa arca venía con instrucciones específicos
en muchas maneras, en dónde iba a estar y cómo la iban a transportar. Y todo fue muy específico acerca de cómo Dios estuvo con su pueblo. Hermanos, hay que entender, Dios es específico en la manera que Él anda con nosotros. No es como nosotros queramos, sino como Él nos dice. Por eso, entrando en este mensaje ahora, estamos aprendiendo un poco acerca de eso. Ahora, vamos a empezar con la historia un poco de donde estamos en este momento. Hermanos, el arca siempre estaba en el lugar santísimo del tabernáculo. Y cuando fue construido el templo, fue su lugar permanente en el templo. Ahora, con la muerte, llegó el momento en que el arca fue llevada. Y cuando pensamos en eso, recordamos que los filisteos capturaron el arca. Y luego Elí oyendo la voz. Ahora, ¿qué pasó? Los hijos de Elí se murieron en esa batalla. Pero lo que le impactó más que todo es que el arca de Dios, el arca de Jehová, fue llevada. Y él, oyendo esas palabras, se cayó para atrás y luego se murió. Vemos rápidamente, hermanos, en 1 de Samuel, capítulo 4, y vamos a ver un poquito de eso también en esta tarde. 1 de Samuel, capítulo 4, y luego versículo 14. 1 de Samuel 4, 14 dice: cuando Elí oyó el estruendo de la gritería, dijo: ¿qué estruendo de alboroto es este? Y aquel hombre vino a prisa y dio las nuevas a Elí. Era ya Elí de edad de 98 años y sus ojos se habían oscurecido de modo que no podía ver. Dijo pues aquel hombre a Elí: yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. Y Elí dijo: ¿qué ha acontecido, hijo mío? Y el mensajero respondió diciendo: Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo, y también tus dos hijos, Ofni y Finés, fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado y había juzgado a Israel 40 años. Vemos aquí, hermanos, que ahora él, escuchando eso, fue algo en eso. Ahora, ¿dónde fue ese arca? Entonces los filisteos la llevaron y luego la llevaron a la ciudad de Asdod. Cuando hablamos de Asdod, fueron llevados delante del dios Dagón. Y vemos aquí, yo creo ya estamos, no la tenemos aquí. Estamos con las fotos y videos, está llegando muy bien. Vemos que ahí, cuando llegaron ahí en delante de Dagón, ahí está él. En la mañana se amaneció Dagón acostado delante del arca. Y luego ellos lo volvieron a poner pensando que algo había pasado. Y luego la noche siguiente otra vez fue caído su ídolo. Y luego esa vez la cabeza y las palmas de manos fueron trozadas. Por eso vemos ahora, después de 7 meses, ellos sufrieron mucho del castigo. Y luego hasta el final de 7 meses no quisieron el arca en su tierra, por lo que ellos sufrieron en ese tiempo. Por eso vemos que eso ahora ellos llevan ahora a Bet-Semes. Mandaron con una ofrenda y luego también en un carro nuevo a Bet-Semes. Y luego los hombres llegando a Bet-Semes, los de esa región, destaparon el arca para mirar hacia adentro. Y mirando hacia adentro, más de 50,000 se murieron por mirar adentro del arca. Pero Dios está en serio, hermanos, cuando Él habla de su presencia. Él está en serio cuando Él nos da mandamientos. Y Él dio instrucciones específicas que ahora están viendo de todo tirado al lado. Y ahora todos están haciendo lo que ellos quieren eso. Y por eso, hermanos, de eso le mandaron fuera de allí a Kiriat Jearim. Por miedo de eso se quedó ahora en la casa de Abinadab, sacerdote,
ahora vemos, hermanos, que ahora el arca está ahí en la casa de Abinadab por 80 años. Y hermanos, ahora estamos viendo hasta donde estamos en este momento. El arca ahí está en la casa de Abinadab, responsabilidad dado a Eliezer y también con sus hijos Usa y Ahío. Ahora vemos que ahora están hermanos, David ahora está entrando a la escena. Todo eso está abajo de Saúl. Y ahora llegando David, él está llegando, pero también vemos que el arca no está en Jerusalén. David habla con la gente y ahora él quiere ver si todos estuvieran de acuerdo para ir a traer en eso. Una cosa interesante, hermanos, vemos que David, que siempre oraba, siempre hablaba con Dios, pero en este asunto él no está hablando con Dios, sino está hablando con el pueblo. Y ellos hicieron un acuerdo entre ellos para ir y levantar el arca y luego llevarla también a Jerusalén. Y por eso vemos que una multitud acompañó para transportar esa arca. Y hermano, más bien fue como una fiesta que hicieron ahí delante de eso. En primera Crónicas 13:8 dice: y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, arpas, salterios, tamboriles, símbolos y trompetas. Ahora David está llevando los levitas para cargarla, pero no en la manera indicada. Por eso vemos, hermanos, que están llegando a la casa de Abinadab. Puso el arca sobre un carro nuevo y ahora están acompañándolo. Muy interesante, hermanos, para nos poner una pausa aquí en esto. ¿De dónde aprendió David poner el arca sobre un carro nuevo? Ahora, Dios no lo dijo, obviamente. Dios dijo cargado por 4 en sus hombros, en unas astas, y luego cargaban el arca. Pero en este caso vemos que David no está haciendo como fue dicho por Dios. Y en vez de eso están poniendo un carro, pero también carro nuevo. Vemos, hermanos, que él está aprendiendo de los filisteos, porque ellos llevaban también el arca sobre un carro nuevo. Por eso David ahora, dejando al lado el mandato de Dios, dejando al lado lo que Dios había dicho, y ahora está siguiendo el ejemplo del mundo para hacer las cosas de Dios. Hermanos, mover y llevar esa arca fue algo bueno, no fue algo malo. Fue algo necesario, pero vemos que algo está ocurriendo en todo esto que nos ayuda a entender del siervo imprudente. Hermanos, Ahío guió las bueyes y ahora Usa está caminando al lado. Y al momento que tropezaron los bueyes, Usa, no más queriendo cuidar el arca, tocó el arca, pero se murió por la desobediencia. Ahora ese lugar es el lugar conocido como Perezusa. Y luego David en ese momento abandonó el esfuerzo de llevar el arca a Jerusalén. Y él la deja ahora en Jerusalén, en la casa de Obed-Edom. Y ahora vemos que en la casa de Obed-Edom, Dios ahora empieza a bendecirles. Ellos cuidando ahora el arca y luego ellos siendo bendecidos por Dios por cuidarlo. Y luego después de 3 meses, David ve lo que está pasando y otra vez se anima para volver a traer el arca. Pero en la segunda vez lo hizo todo en obediencia. Hermanos, quiero que aprendamos un poco acerca de Usa. Ahora, Usa no fue un hombre perverso, por decir. Fue del pueblo de Israel, pero vemos que algo hizo él hasta tal grado que Dios lo mató. Por eso vamos a ver algunas cositas en su sobre ahí tiene, hermanos, en su boletín tiene la lección de esta tarde. Número 1, hermanos, fue imprudente porque pensó que el mandato fue anticuado. Pensó que el mandato fue anticuado. Él pensó que eso fue de antes. En antes la manera para hacerlo era cargarlo sobre hombros. Pero hoy en día tenemos carros nuevos. Tenemos maneras para llevarlo mucho más fácil y mucho más a gusto. Y por eso él pensó que ya no estuvo aplicando en esa manera.
Por eso, hermanos, el inciso A, el tiempo no alteró el mandato de Dios. Por eso USA ahora piensa ya no es necesario poner tanta atención. Pero vemos, hermanos, que 450 años pasaron desde que Dios dio las instrucciones del arca, acerca del arca. Pasaron 450 años, los levitas cargándolo, llevándolo de lugar a lugar. Ahora el tabernáculo está en un lugar más fijo. Ya no andan caminando como en el tiempo pasado. Y por eso desde la costumbre, peregrinando allí por 40 años desierto, cada rato cargando, cada rato poniendo, cada rato haciendo algo en eso. Ahora tienen ya años en un solo lugar. Pensaron que ahora desde que estaban en un solo lugar, tal vez las cosas cambiaron. Vemos también 80 años pasaron desde que fui quitada de Jerusalén. Ahora, ¿qué vemos cuando fue quitada? Hermano, cuando fue quitada de Jerusalén, vemos ahora que la dirección de Dios también fue quitada. La presencia de Dios fue quitada. Dios ahora está poniendo esa arca, fue el lugar en donde Él estuvo guiando, recordando. Cuando el pueblo movía, siempre movía detrás de esa arca. Y esa fue la manera que estuvo moviendo. Dios hablando y el arca siempre en el lugar santísimo, en donde solo el sumo sacerdote entró una vez al año para hacer intercesión. Fue un lugar muy importante y esa arca fue muy necesaria. Sin el arca no pudieron hacerlo. Hermanos, ellos pensaron que con tanto tiempo ya no se aplicaba ese mandato viejo. Hermanos, tiempo sin la palabra de Dios alteró su forma de pensar. Tiempo en desobediencia, arca fuera de su presencia, eliminó la convicción acerca de las cosas de Dios. Hermanos, imprudente porque pensó era de antes, no de hoy en día. El inciso B, hermanos, el tiempo no actualizó el mandato de Dios. Con tiempo no se actualizó. Con tiempo no se modernizó. Con tiempo no se cambió. Ellos pensaron que ahora todo es diferente con el tiempo, pero encontramos que no es cierto. Dios no cambia. ¿Qué dice en Malaquías 3:6? Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Él está diciendo, Dios no cambia. Dios sabía que iba a llegar ese día cuando dio ese mandato. Recuerden, hermanos, Dios dio el mandato sobre hombros, cargándolo al pie. ¿Qué piensa? Dios no sabía que un día David lo iba a querer cargar de esa forma. Obviamente que sí, pero no cambió ese mandato. Dios sabe, hermano. Hoy en día tenemos muchos cambios en cristianismo y en muchas iglesias. Y muchos están poniendo al lado principios importantes pensando que ya no se aplican hoy en día. Hermano, Dios es el mismo. Y vemos que Él ahora está enseñándonos la importancia de eso. Hoy en día, hermanos, en nuestra época, vemos cosas diferentes. Nuestra conducta no debe ser guiada por el mundo en su moda. No debemos ser cambiados por lo que está haciendo el mundo, porque queremos dejar lo que ha servido para probar algo que no sabemos. Porque hay tantos que quieren poner al lado cosas que son probados, para cosas que no saben. En Hebreos 13:8 dice Jesucristo, el mismo ayer y hoy y por los siglos. Hermanos, debemos aprender en eso. Por eso, hermanos, el tiempo no actualizó el mandato. El inciso C, el tiempo no amplió el mandato de Dios. Hermanos, el tiempo no produce una libertad más amplia. Hoy en día vivimos bajo la gracia. Pero hermanos, la gracia no elimina la manera en que nosotros debemos vivir. Hay muchos que piensan vivimos en libertad, podemos hacer como queramos. Pero hermanos, eso no es cierto.
Vemos que Dios ahora está diciendo, no está más amplio. Libertad más amplia no es libertad, sino es libertinaje. La libertad amplia es una libertad que no fue entregada. Por eso vemos, hermanos, en la primera cosa, la gracia de Dios, produce misericordia, hermanos, y produce lo que necesitamos hacer aquí. Por eso, hermanos, la primera cosa que vemos en esta tarde es que él fue imprudente, porque el mandato, pensó que el mandato fue anticuado. El tiempo no alteró, el tiempo no actualizó y el tiempo tampoco amplió. Por eso el mandato fue igual. Usa lo que dijo Dios a Moisés 450 años anteriormente, es lo mismo para hoy en día. Mismo Dios diciendo la misma cosa. Segunda cosa, hermanos, él fue imprudente porque no fue atento al mandato de Dios. Por eso pensó que el mandato fue anticuado, pero ahora él no fue atento al mandato de Dios. El inciso A: el pagano no conoce el mandato de Dios. Muchas veces, hermanos, vemos al mundo y nos irrita el mundo, nos molesta, nos enoja. Pero en realidad, hermanos, el mundo no sabe porque es el mundo. Nosotros somos el pueblo de Dios. Pero cuando vemos el pagano, el mundo, ellos no saben cómo hacerlo. Por eso, hermanos, ellos no entendió por qué no poner el arca sobre un carro nuevo. Ellos lo hicieron en su ignorancia, no sabiendo las cosas de Dios. Por eso el pagano no conoce. El mundo no entiende lo grande, no entiende lo importante. Ellos sí ven los 10 mandamientos y los quieren poner al lado. Pero aparte de lo que es grande y lo que es muy obvio, ellos no ven las cosas más pequeñas. El mundo no entiende cada aspecto de la Biblia. Hermanos, la Biblia no está escrita para ellos y en realidad no deben poder entenderla. Dice la Biblia en 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Muy importante ver eso. El mundo no percibe. Muchas veces vemos hasta cristianos que no perciben, que no entienden. Tal vez está mostrando algo en su corazón, una falla que tiene adentro. Pero vemos que el mundo no debe, porque no es para ellos la palabra de Dios. La semana pasada, hermanos, un político quiso regañar a los cristianos usando, o más bien torciendo, la Biblia. ¿Por qué? Porque no la entiende. Trató de decirnos a nosotros cómo debemos portarnos en la sociedad, cómo debemos portarnos en este mundo, y usando la Biblia para regañarnos. La cosa es que es del mundo, no la entiende, no la puede entender porque es del mundo. Por eso, hermanos, el pagano no conoce el mandato. En el inciso B, hermanos, el pueblo de Dios conoce el mandato de Dios. Cuando vemos, hermanos, eso, el padre de Usa fue Abinadab. ¿Quién fue Abinadab? Abinadab fue un hermano de David. Él fue presente cuando David mató a Goliat. Hermanos, él vio las maravillas de Dios. Él conoció el camino de Dios. Hermanos, la culpa fue igual, pero el castigo diferente. Vemos, hermanos, qué pasó aquí en esto. Con los filisteos, cuando maltrataron el arca, se enfermaron. Y por 7 meses sufrieron. Y después de 7 meses entendieron, es por eso. Hoy en día vivimos en un tiempo cuando los científicos y el mundo están bien confusos en las cosas de Dios. Están culpando el cambio de clima en vez de la desobediencia de la humanidad hoy en día. Estamos en contra de Dios. Dios es el quien mueve, Dios es el quien cambia cosas. Pero así de ellos entendieron todo lo que está sucediendo. Empezó con esa arca. Por eso quisieron quitar el arca de su presencia. Por eso, hermanos, ellos vieron todo eso.
conocieron, el pueblo conoció en eso, los filisteos, pero hermanos, con Usa, el pueblo y los filisteos se enfermaron. ¿Qué pasó con Usa? Se murió. Con los filisteos con tiempo, con Usa inmediato. Por eso, hermanos, vemos que mismo pecado, pero consecuencia diferente. ¿Por qué? Porque uno conoció mejor. El pueblo de Dios conoce el mandato. Somos responsables por lo que dice Dios. Aunque decimos a veces queremos ponerlo al lado, Dios ya nos ha dicho. El inciso C, hermanos, la palabra de Dios elimina las excusas. Hermanos, en donde Dios habla, debemos callarnos. Cuando Dios nos da instrucción, debemos estar atentos a la instrucción. Y muchas veces, en vez de estar atentos, lo queremos poner al lado. Usa tuvo la palabra de Dios. Miren lo que dice aquí en Números 4:15. Vendrán después de ello los hijos de Coat para llevarlos, pero no tocarán cosa sana, no sea que mueran. Vemos que el mandato es cuidado, cuidado. No toca lo que es santo, no toca lo que es prohibido. Y Usa, en vez de aplicar la palabra de Dios, la puso al lado, hasta aplicar su conocimiento, lo puso al lado, y ahora extendió la mano pensando que iba a ayudar a Dios. Y Dios no necesitaba su ayuda. Y Dios ahora lo mató. Por eso vemos, hermanos, que la palabra de Dios elimina las excusas. La excusa. ¿Qué es la excusa que usamos hoy en día? Muchas veces dice alguien, ¿por qué no está bien tal cosa? ¿Por qué está mal tal cosa? Hermano, esa pregunta es una pregunta de excusa. ¿Qué está mal con? Y puede poner la lista que quiere. ¿Qué está mal con el licor? ¿Qué está mal con la marihuana? ¿Qué está mal con los bailes? ¿Qué está mal? Y podemos seguir, hermanos, la lista muy larga. ¿Qué está pasando? Buscando excusas por la conducta que nosotros tenemos. Hermanos, atento a la palabra de Dios, dice, es por eso que está bien. O sea, en buscando lo que no es permitido, es buscar hacer lo que sí es permitido. O sea, en manera de buscar de que cambiar lo que no está allí, esta forma positiva, buscando lo que sí debemos hacer. Hermanos, la obediencia es proactiva y no pasiva. Es proactiva, no pasiva. ¿Qué significa eso? Obediencia es ver, aplicar, obedecer. No es algo que a ver si pasa, a ver qué pasa con mi vida. A ver, no, hermanos, es algo directo que nosotros decidimos. Tenemos la palabra de Dios, tenemos el Espíritu Santo. Hermanos, cuando escogemos a violar los mandamientos de Dios, escogemos a recibir el juicio de Dios. Como creyentes somos más responsables como los del mundo. Como los del mundo. No, pero pastor, los del mundo hacen tanto, tal cosa y nunca hay nada que pasa con ellos. Hermanos, nosotros somos responsables porque tenemos el conocimiento de Dios. Por eso vemos, hermanos, que Dios ahora está enseñándonos las cosas. Imprudente piensa que el mandato es anticuado. El imprudente no está atento al mandato de Dios. Número 3, hermanos. Él fue imprudente porque no aprendió de los ejemplos de otros. Fue imprudente porque no aprendió de los ejemplos de otros. Primeramente, hermanos, vemos la advertencia. La advertencia. Dios les habló con su palabra. Su palabra. Verbalmente. Moisés, así, así, así. Di al pueblo, mi Dios, yo Jehová lo digo. Por hermanos, él ahora está dando advertencia. No toquen ese arca, porque va a morir. Advertencia, advertencia. Por eso Dios les habló por los profetas.
Dios tiene un deseo. Deuteronomio 11, 26 al 28 dice: aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición, si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy, y la maldición, si no oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y os apartaréis del camino que yo os ordeno hoy. Por eso Dios está diciendo: yo les presento bendición o castigo, dependiendo lo que hace con lo que les digo. Por eso, hermanos, vemos que Dios primeramente, Él da su advertencia. Por eso, hermanos, tenemos a la advertencia de Dios en cómo debemos conducirnos en esta vida. Hermanos, cuidado buscando forma variar lo que había aprendido. Cuidado pensar, no, hermano, eso fue de los tiempos pasados y hoy en día es diferente. Cuidado. Eso es lo que hizo Usa. Él puso al lado lo que había aprendido, pensando que no iba a pasar nada. Por eso su advertencia, el inciso B: la astucia del mundo. La astucia del mundo, hermanos. El mundo tiene sus trucos para engañar al pueblo de Dios. El mundo siempre anda buscando para engañar. En nuestra historia, no, ustedes los israelitas, pueblo de Dios, anda cargando a pie, nosotros con carro nuevo. Muy bien, ¿qué modelo? Pues del año. ¿Qué marca? Pues es la mejor marca que hay. Y luego él está enseñando algo al pueblo de Dios. Y por eso ellos tomando lo que el mundo está aprendiendo. Por eso, hermanos, el mundo es muy astuto. El mundo es astuto. Dice en Colosenses 2:8: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. ¿Cuántos hay que se mueven por el mundo en vez de por lo que dijo Dios? Y aquí estamos viendo la advertencia. ¿Por qué? Porque el mundo es muy astuto. El mundo, hermanos, quiere tomar ventaja. Recuerda, hermanos, Satanás es el dios de este siglo. Y él anda buscando tomar ventaja. Anda buscando a devorar. Anda buscando para acabar. Hermanos, hay que entender que iglesias hoy en día de los años pasados se han caído. Y todos por el mismo rumbo. El rumbo de empezar a aplicar principios mundanos en su iglesia. Y siempre viene lo mismo. Por eso ahí está Satanás, siempre moviendo, siempre tratando de engañar a lo que hay. Hermanos, el mundo quiere tomar esa ventaja. El cristianismo de hoy en día quiere seguir esos ejemplos. Dice en Proverbios 22:28: no traspases los linderos antiguos que pusieron tus padres. Hermanos, lo que aprendimos debemos seguir adelante. Gracias a Dios, nosotros tenemos una iglesia con un pastor que quiere seguir la misma línea. No estamos alterando, no estamos cambiando. Porque, hermanos, seguimos el mismo. También, hermanos, vemos aquí en Jueces capítulo 17:6 dice: en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Pero, hermanos, vemos que hoy en día tenemos esta trampa que está pasando muy enseguida. En el inciso C, hermanos, la aclaración de Dios. La aclaración de Dios. Dios nos ha hablado. Hermanos, cuando vemos el ejemplo de esta historia, los filisteos se enfermaron con la presencia de esa arca. Usa, aprende. ¿Piensa que Dios está dormido? ¿Piensa que Dios no ve? Mira lo que está pasando. Hermanos, hoy en día, si empezamos a ver lo que está pasando en el mundo, vemos muy clara la mano de Dios. Observa, vea lo que está pasando. Por eso él no quiso seguir el ejemplo, no quiso verlo y aprender de ese ejemplo. Muchos hermanos se murieron por mirar adentro de ella.
Usa. Unos enfermos, otros muertos. ¿Qué estás pensando? Porque pienso puede tocar esa arca y estar inocente y sin culpa. Por eso Él nos está aprendiendo de los ejemplos y luego ahora usa. Él se murió por tocarla. Por hermanos, hoy en día vemos que Dios está aclarando algo. El ejemplo de Roboam. Roboam es uno de los hijos de Salomón. Se dividió el reino. Y ahora Roboam es él quien está ahora llevando a Israel. Y él quiere seguir y empezó a buscar los consejos. Primero de Reyes capítulo 12 versículo 8 dice: pero él dejó el consejo de los ancianos, le habían dado, y pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él. Y ese Roboam, en vez de escuchar consejos sabios, él escuchó a los consejos necios. Y vemos que él perdió el reino. Se dividió el reino, por lo cual que él no puso atención a las cosas de Dios. Hermano, Dios ahora está enseñándonos: imprudente, imprudente. Hoy en día, tantos hay que son imprudentes. Dejan una buena iglesia para ir a una iglesia más liberal, más fácil. Imprudente. Perdiendo la familia. Imprudente. No viendo lo importante por lo cual que está haciendo lo que está haciendo. Hermano, debemos aprender de esta historia cómo Usa estuvo ahora imprudente en lo que está pasando. Hermanos, hay ejemplos hasta nosotros hoy en día. Pueden ver unos que están ignorando al lado lo que había aprendido. Y hermano, cuando pensamos en eso, Dios ahora quiere enseñarnos algo de eso. El imprudente piensa que el mandato es anticuado. El imprudente no está atento al mandato de Dios. El imprudente no aprende de los ejemplos de otros. Y hermanos, el imprudente se quedó al lado. Ahora vemos a Usa. Quiso ayudar. Vivió en la casa de su padre, allí el sacerdote. Pero ahora está al lado. ¿Por qué? Porque fue imprudente.